Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Hi, good night, Shabbat Shalom everyone. Shabbat Shalom Alejem, Am Israel. Shabbat Shalom a todos, al pueblo de Israel. Sean bienvenidos. Shabbat Shalom Aleichem, everybody, welcome. Pues es un gusto tenerlos aquí hoy una vez más en su programa Shabbat Night Live, como cada noche de Shabbat. It's very enjoy for us to enjoy all of you and that we here in this night of Shabbat Night Live. Y estamos aquí para entregar un estudio muy profundo y muy poderoso que va a partir tu corazón y lo va a marcar. And we are standing here with you and you are going to listen very carefully the study that is very present for you. Y necesitamos mucho tiempo, como hace un rato lo decía yo, para ver este estudio. And we have a lot of time to see this study because it's very long, Por lo cual voy a pedir mucha paciencia, me voy a ir un poquito rápido. which I pay you patience because I'm going to hurry up with this. Y espero que en este corto tiempo el Padre te hable. I hope in this short time the Father is speaking to you Y tu corazón sea marcado and your heart will open para que puedas escuchar la voz del Abacadosh y decirle, aquí estoy presente. for you can to open your heart to the Abba Kadosh and you have to say, I'm here, I am present. Así que prepara tu corazón para que el Eterno hable a tu corazón y pueda llevarte a las dimensiones que Él te quiere llevar. So prepare your heart and listen to your heart that the Father is saying to you. Entonces, hoy vamos a tratar el tema, las ovejas perdidas de la casa de Israel. So today is a good topic. It's about for the lost sheep of house of Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Who are they? Porque hace 8 días vimos el estudio Because last week we took a study de si el Eterno, Yahweh Tsebaot, desechó a su pueblo. if the eternal God disappeared the people. Ya vimos que no. And we can be surely is not true. Yahweh no desechó a su pueblo. Yahweh doesn't desert the people. Y si no lo desechó, entonces echamos por tierra, echamos abajo la teoría o la teología del reemplazo. And if Yahweh didn't take away all the people, we are going to take out the technology and replace it. Y como hace 8 días dije que vamos a enseñar este estudio de las ovejas perdidas, ¿quiénes son? Like last week, we studied about who are the lost sheep of the house of Israel. Hoy lo vamos a enseñar, puesto que el Eterno no desechó a su pueblo, Because today we are learning about this because the Yahweh didn't disappear his people. sino todo lo contrario, Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. So he is looking for the sheep of house of Israel. Ahora la pregunta aquí, ¿quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? Now the question is, who are they? Who are the sheep of the house of Israel? ¿Estás preparado para recibir? Are you prepared for sharing this or? Esto te interesa mucho a ti. And this is very contented about you. Así que te agradecería que puedas llamar a toda la casa, a toda tu familia. So I appreciate that you call all your house or your family to listen this. A tus hijos, desde el más grande al más pequeño. To your sons, to the bigger and the lastest. Porque este estudio es de suma importancia, Because this study is very important for you. que va a marcar los últimos tiempos. It's going to mark the proximity times. Así que prepárate. So prepare you. ¿Puedes sacar por favor tu Torah? Could you open your Torah? Y como ves en pantalla detrás de mí, dice las ovejas perdidas de la casa de Israel. And you can see or watch in your screen behind of me say the lost sheep of the house of Israel. ¿Quiénes son? Who are they? Y ves en pantalla al Mesías de Israel, al Mesías judío de Israel, And you can watch the Messiah of Israel buscando esas ovejas. looking for that sheep.
Así que vamos a descubrirlo hoy. So we are going to discover that. ¿Qué te parece si hacemos una oración? So we are going to begin with a prayer. Padre, te damos a ti toda la gloria. Father, we give you all the glory. Papito, te damos a ti toda la gloria. Father, we will give you all the glory. Abba Kadosh, Abba Kadosh, te amamos con toda nuestra alma. we love you with all our soul. Toma los corazones Take all the hearts de todos los Bené Israel, of all the people of Bnei Israel, de todas las personas que están oyendo hoy este estudio, all the people that are listening to this study, de todas las personas que lo van a ver después este estudio. that all the people that are going to study this, Bendecimos en tu nombre we bless in your name, a todo Israel, all the people of Israel, a todas las naciones que están guardando hoy este día. all the nations that are keeping Y no es casualidad day, and it's not casualty, que esto sea más grande cada día. that is more biggest day by day. Una señal que anuncia, It's a prophecy or a sign, sin duda alguna, without doubt, que tú regresas, that you can. que los tiempos de la redención están cerca. That all the times of redemption are very near. Gracias por tu salvación. Thank you for your salvation. Gracias por tu redención. Thank you for your redemption. Gracias por el Mesías, Thank you for the Mashiach, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Gracias por enviarlo. Thank you for sent him. Gracias porque se ha constituido tu Hijo. Thank you because he's your son. Y a través de sus méritos nosotros igual junto con Él. Behind of this, all the people that we are. Te damos a ti toda la gloria, We are giving all the glory, toda la honra all the honor, y toda la alabanza. and all the elegant. Amén, amén y amén. Amen, amen, and amen. Ok, bueno, pues vamos a entrar en materia y hay una nube de duda en toda la cristiandad. Well, we are saying about this and are very cloudy in all the Christianity. Pablo le llamó el misterio. Pablo called the mystery, Y tú ves en pantalla y dice el misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. and you can watch in your screen the mystery of the sheep of the house of Israel. Y es que esto era un misterio. And it was a mystery. Estaba codificado en la genética profética de la Torá. It was a genetic code in the genetic of Torah. Hay una columna profética It's a column of prophecy que hablaron los profetas antiguamente. that all the prophets called about them. Y no solamente los profetas, sino que también habló Moshe And it's not only the prophets, even Moshe talk about it, o Moisés. or Moses. Habló, desde Moshe está codificado estas señales proféticas. Until Moshe, they are called these signs of prophecy. Luego viene el Mesías. And then came to Messias. Y después del Mesías entra en escena Rab Shaul And then before of Messias comes Shaul o Pablo, or Pablo, el apóstol Pablo. or the shepherd Pablo. El apóstol Pablo, un erudito de la Torá, un erudito de las Santas Escrituras hebreas. The shepherd Pablo was a very good teacher about the prophecies of these studies. Lo repito, no era cualquiera, era un erudito. I'm going to repeat it. No, was a very teacher about this. Era un sabio. He was a very good person Que sabía, que conocía todo el Tanaj. that he know all the Tanakh, Todo el Tanaj. all the Tanakh, Torá, Torah, Nevin, Nevin, Ketuvim. Ketuvim, Torá, Torah. lo que es la ley de Moisés. They are the law of Moshe, Tenemos los Nevin, los profetas. and we have the prophets, Y tenemos los Ketuvim, los escritos. and we have the Ketuvim, the writings. Todo esto unido es el Tanaj. All this is joined to the Tanakh. Lo que Marción del Ponto, Like Marcion de Ponto, el hereje Marción del Ponto, the hereje Marcion de Ponto, le llamó Antiguo Testamento. called Testament. Pero ya lo vimos hace 8 días que nada de eso es cierto. And we saw last week that is not true.
Y entonces Pablo no entendía este misterio, So Pablo didn't understand this mystery, a pesar que estaba cerca de la Torá, even that he is very close to the Torah, a pesar que estaba cerca del Tanaj. even that he close to the Tanakh, Se le tuvo que aparecer la Or, and he was appeared the Or, la luz, the light, el Mesías, the Messiah, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, y le reveló este misterio. and he revealed this mystery. Y hoy este misterio, increíblemente, And today this mystery is incredible. sigue en oscuridad para muchos. Continue to the darkness for every people. Y espero que en esta noche I hope this night este misterio sea revelado a tu corazón. this mystery will revelate to your heart. No podemos entender el misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel We didn't do understand this mystery of the loss of sheep of Israel si primero no entendemos cuál es el misterio. if first we can understand what is this mystery. Para eso vamos a la Tanaj, a la Biblia, perdón, a la Torá, Okay, let's open your Torah. en el libro de Efesios capítulo 3 versículos 3 al 6. In the book of Ephesians, chapter 3, verses 3 and 6. Fíjate lo que dice Pablo, Okay, let's see what Pablo said. que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. How that by revelation he made known into the mystery. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Mashiach, Wherein, when you read, you may to understand my knowledges, and this is the mystery of the Christ. misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Which in another age was not made known into the sons of men, as they now revelating to his holy apostles and prophecies of the Spirit. Que los gentiles, ¿cuál es el misterio? Escucha, mira lo que dice en la pantalla, mira lo que dice tu Torah. Okay, watch like the Torah said. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mashiach, Yeshua, por medio del Evangelio. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partners of the promises of Christ by the gospel. Escucha esto, Listen this. los gentiles son herederos. The Gentiles should be fellow heirs. Hace 8 días vimos qué clases de gentiles se refería Pablo. The last week we see what kind of Gentiles was Pablo talking about. Los esparcidos, The dispersed, los dispersos entre las naciones. the scattered of the nations. Y precisamente es lo que vamos a ver en esta noche. And that's the point that we are going to see this night. Ahora fíjate, los gentiles son coherederos. And now you can see the Gentiles are co-hereders, Y son miembros del mismo cuerpo. and they are members of the same body. ¿Cuál cuerpo? Which body? No se trata de ninguna denominación. We can talking about any denomination. El cuerpo es Israel, The body is Israel. de acuerdo a lo que vimos hace 8 días. According to we saw last week, El cuerpo es Israel. the body is Israel. O sea que los gentiles, And tú, now the Gentiles, yo, you and me, ustedes que están acá, everybody that you are here los que nos están viendo, and you are watching, somos coherederos we are co-hereders y miembros del mismo cuerpo. and members to the same body. Seguimos escudriñando cuál es el misterio. And we are continue to discover what is the mystery. Por favor, vete a Colosenses capítulo 1, Please go to Colossians chapter 1, del versículo 26 al 27. verses 26 and 27. Fíjate lo que dice. And you can see. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Even the mystery which hath been hid for age
and from generations, but now is made manifest to his saints, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. to whom Elohim would make know what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Elohim in you, the hope of glory. ¿Te das cuenta? Cuando dice misterio, Can you see when say mystery? que había estado oculto, It was among to keeping, pero que ahora ha sido manifestado. Y cuando digo ahora, la Torah está hablando siempre en el presente. but now is manifest to you here in the present. Ha sido manifestado a través de Mashiach He will manifest between two Mashiach para mostrar su gloria. for showing the glory ¿En medio de quién? in the middle of who? En medio de todos los In gentiles, the middle of all Gentiles, de todas las naciones. all nations. Seguimos. Okay, we proceed. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y esto es muy poderoso. Galatians chapter 3 verses 29. De hecho, la palabra Gálatas tiene que ver con la raíz hebrea galut. In fact, Galatians is going to be the word galut. Galut significa dispersos, Galut means scattered, esparcidos. disperses. Ahí tenemos la clave del misterio. And we have a key to this, what is the mystery. Y ahorita vamos a empezar a descubrir a qué se refiere a ese misterio. And we are going to discover what does it mean. Hubo un pueblo que se perdió. It was a people that lost. Hubo una casa que se perdió. It was a house that lost. Es la que andaba buscando el Eterno. And that house, it was looking for the eternal God. La que andaba buscando Mashiach. That the house that is looking for Mashiach. Ahora fíjate, esto es muy poderoso. And now this is very powerful. Esto te va a volar la cabeza. You are going to destroy your heart. Como creo que dicen en Puerto Rico, me voló la cabeza. And maybe in Puerto Rico say, I have the head. Dice, y si vosotros sois de Mashiach, aquí en la sala, ¿cuántos son de Mashiach? Here in the room, how many are in Mashiach? ¿Cuántos son de Mashiach? How many are in Mashiach? Los que me están viendo en la pantalla, ¿cuántos son de Mashiach? If you are watching on the screen, how many of you are in Mashiach? A lo mejor eres nuevecito y no sabes, no entiendes el término Mashiach. Maybe you are new and you don't understand Mashiach's name. Pero te pregunto, si tú eres del Mesías. But I am asking you, how many are you of Mashiach? Fíjate lo que dice Gálatas 3:29. If you can see in Galatians 3:29, Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. and if you are in Mashiach, then are you Abraham's seed and heirs according to the promises. No somos un linaje espiritual, es decir, no somos hijos espirituales. And we are not a lineage or a seed spiritual. Pablo no escribió con el sentido de que somos hijos espirituales. Pablo didn't wrote about that we are a lineage spiritual. Él dice que somos linaje. And he said we are a seed. Y tenemos que entender qué significa la palabra linaje. And we can to understand what does seed mean. Por favor, subraya en tu Torah la palabra donde dice linaje. Please underline in your Torah the word that say seed. La palabra linaje del griego esperma. The word of the Greek is sperma. Literalmente esperma. Literally is sperma. De espeiro Of espiritu significa algo sembrado, es decir, semilla, incluyendo el esperma masculino, por implicación, descendencia, especialmente un remanente, figurado como si estuviera guardado para plantar. También significa emisión, semilla. Okay, it's something planted, including the male sperma, by implication of this offspring, and it means like it's like not or there was or not
and keeping on plant or mission or seed. La palabra hebrea linaje es Sera. The word in Hebrew is Zerah. Así se escribe Sera, como lo estás viendo en pantalla. And if you can see or watch in your screen, Y Sera significa simiente, generación, linaje, semilla, fruto, planta, en tiempo de siembra o posteridad. and the lineage or seed means generation, seed, fruit, plant, the plant of prosperity. ¿Te das cuenta? Can you see? ¿Qué nos está diciendo Pablo? What does Pablo mean about this? ¿O qué le está diciendo Pablo a la dispersión? And what is Pablo saying to all this person? Que si nosotros estamos en Mashiach, That if we are in Mashiach, ciertamente linaje, semilla, es semen, esperma de Abraham sois. and you are a seed, a sperma of Abraham are. O sea que somos sus hijos biológicos. And we are the sons biology. Se está refiriendo a una simiente biológica, It's only a seed biology. no espiritual. It's not spiritual. Desafortunadamente se nos había enseñado And unfortunately, we can learning que Abraham era nuestro padre, that Abraham was our father, pero de una forma espiritual, but a way of spiritual de una forma simbólica. and a symbolic way. Te lo estoy demostrando que no. And it's not true. Biológicamente somos hijos. And we are some biology. Y ahorita lo vas a entender. And you are going to understand. Entonces dice Pablo, herederos de la promesa, pero herederos de cuál promesa? ¿Qué promesa se les da a Abraham? So Pablo said, which is the promises about this? Which is the offspring about this? Para eso vamos a ver. For in this case, we can see, Génesis 12:2 okay, Genesis 22, dice así, it says, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y agrandeceré tu nombre y serás bendición. Escucha lo que le dice el Eterno a Abraham. and I will make of this great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. Listening. A Abraham se le dio una promesa que de sus simientes iba a venir un remanente, una multitud. To Abraham, give a seed about that we are going to come up nations and promises about all the people. Él estaba viejo, su esposa era estéril. He was old, and his wife was very sterile. No podían tener hijos, They didn't have sons. pero se les da una promesa que los haría padre de muchas naciones. But the promises was that he was a father of many nations, De multitudes, of many people, de muchos países. of many citizens. Y él le creyó. And he believed. Y eso se lo contó por justicia. And it counted like that, justice. Rab Shaul se está refiriendo a esta simiente. Rab Shaul is talking about this seed. Y hay una promesa de bendición. And it was a promises of blessings. Desde antes ya está la promesa. Before of this, it says the promises. Mira, vamos a ver otro pasaje, Génesis 12:3. So we are going to see another chapter, Fíjate, Genesis. fíjate la promesa que le hace el padre a Abraham. Please see the promises that the Father gives you, Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And I will you bless them that bless you, all the cursed him and cursed you. ¿Estás escuchando? Are you listening that? Es una gran noticia. It's a very great news. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And they are very blessed, all the families of the earth. Iba a venir una simiente especial.
They are going to come as seeds, special seeds, de generación en generación, generation by generation, que pasó de sangre a sangre, that it will pass to the blood, de célula a célula, to the cellular, to cellular. para que por medio de esa simiente especial Because for this seed, a special seed, nos diera vida a nosotros, we are living on our life. para que fuera posible esas promesas que se les dio a Abraham. Because all the promises will possible to us in Abraham. El Padre no se ha olvidado de ti. The Father is not forget you. Desgraciadamente estamos viendo desde otra perspectiva. We are saying in another perspective about this. Y entró a nuestro corazón ideologías And in our heart, we enter another ideologies, religiones, religions. para estar precisamente más cerca del Padre. For us, we are closed about the Father. Pero en realidad eso nos alejó del Padre. But the truth is not work because he far away from the Father. Nos alejó de tener una relación de comunión con el Padre. We not permission about the relationship with the Father. Hoy te está regresando And today is giving you a su presencia para tener una comunión perfecta con Él. to the presence because you are be a community with him. Vamos a otro pasaje. Let's read another chapter. Génesis capítulo 15, versículo 5. Okay, chapter 15, verses 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. And he brought him for abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, and you be able to number them. And he said unto him, So shall you see be. ¿Estás oyendo? Are you listening? Si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. If you be able to number them, and will be your seed. Resulta que Abraham era viejo y no podía tener hijos con su esposa, Sarai. So Abraham was very old, and both of them can be sons with Sarai. Si estás volteando el corazón a papá, If you are looking for your heart to the Father, tú y yo estábamos ya en esas estrellas. we are in that stars. Proféticamente estábamos ahí. With a prophecy, we are standing in that. Es impresionante. It's very, very impressive. Vamos a otra porción de Génesis, en el mismo libro de Génesis. Okay, let's read the same book of Genesis, Capítulo 17, versículo 5. chapter 17, verses 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Neither shall your name any more be called Abram, but your name shall be Abraham, for the father of many nations have I made you. La palabra gentes en el hebreo es goín. The word people is goim. Goín se translitera como gentil al español. Goim is translated like gentle in Spanish. Lo repito, goín se translitera al español como gentil. I will repeat it. Goim is translating the gentles to the Spanish. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding this? A Pablo se le reveló esto que te estoy enseñando hoy. Pablo gave you the mystery that is revealed today. Se había perdido el pueblo de Israel. The people of Israel was lost. Esas 12 tribus se dividieron. 12 tribes was divided. Casa del norte y casa del sur. House of the north and south of the house. Casa de Israel, casa de Judá. House of Israel and house of Judah. Las 10 tribus que comprenden la casa del norte The 10 tribes that is in the house of north se perdieron. lost it. Te estoy hablando hoy de identidad. I am talking about the identity. No hemos tenido una correcta identidad. We are not having a correct identity. Sí tenemos identidad.
Yes, now we have an identity, pero incorrecta. but it's incorrectly. A Pablo se le reveló esto. To Pablo was the mystery. Esa promesa que se le dio a Abraham, That promises that revelate to Abraham, ¿en dónde está ahora? where is now? Es esa multitud de gentes, That people, where is now? esas naciones, That nations, esos países that countries, que se le prometió a Abraham ser bendecidos that to give you to Abraham promises. y que venían de sus lomos, And this was all about your backpack, de su simiente, about the seed, de su cementera. about the seed. Esta es una realidad This is a reality. y te voy a enseñar dónde están. And I'm going to show you where are they. Por eso es importante que no te vayas de este estudio, So it's very important that you don't disturb about this study. que no le cambies, Please don't change it porque te interesa. because it's very interesting for you. Otra porción, vamos a Génesis capítulo 48, versículo 19. Let's read Genesis chapter 6, chapter 48. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentiles. And his father refused. He said, I know it, my son, I know it. He also shall become of the people, and he also shall be great. But truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall be become to the multitude of nations. Escucha, Joseph está presentando a sus hijos a su padre Jacob. Listen, Joseph is presenting all this, the son. Jacob estaba ciego, Jacob was blind. ya no veía. He was blind and he didn't see. Y la bendición del padre siempre tiene que ser sobre el primogénito. And the blessing of the father is the first of spring. Pero cuando él bendijo a Efraín When he was to blessing to Ephraim y a Manasés, and Manasseh, él cruzó las manos. he crossed her arms, his Cruz- arms. cruzó las manos y puso la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. And he put the right hand to Ephraim and the left hand to Manasseh. Y Joseph se enojó And Joseph was very angry. y le dijo, no, padre, así no. And he said, no, father, it's not true. It's incorrectly. Manasés es el mayor, Manasseh is the firstborn. es el primogénito. Is the firstborn. Y dice Jacob, lo sé, hijo mío. And Jacob said, I know it, my son. Y hace esto, And he do that, cruza los brazos. cross out the arms. ¿Y qué se forma? And what is here? Un pez. A fish. Un pez. A fish. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? And you can see, so what is that? ¿Cuál es el símbolo por excelencia que maneja toda la cristiandad? What is this symbol for excellence that every Christian see? Un pez. A fish. Escucha esto. Listen this. Muy importante. It's very important. La palabra plenitud de gentiles en el hebreo es meloja goim. The word of plenitude of gentiles is Meloha Goim. Lo repito para que se te vuele la cabeza. I'm going to repeat it for my head. Meloja goim significa plenitud de gentiles. Meloha Goim means plenitude of gentiles. Que en esta bendición, por ejemplo, de Génesis 17, 6 al 7, So in these blessings about Genesis 17, 6 to 7, ahorita te explico por qué Meloja goim. I'm going to explain what Meloha Goim. Vamos a ver primero esta porción, Let's see this portion. hablando de la promesa que se le da a Abraham. We are talking about these promises of Abraham. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti. And I will make your exceeding fruitful,
And I will make nations of you, and kings shall be formed of you. And I will establish my covenant between me and you seed after you in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto you, and you seed after you. ¿Estás escuchando? Are you listening that? Haré naciones de ti, And we are going to give all the nations. naciones de ti, Nations of you. Goín, Goyim, gentiles, Gentiles, naciones y reyes. nations and kings. Estamos atando todos los cabos We are joining all the caves para poder entender el estudio. for understand this study. Muy importante. Very important. Tomando la frase de Melo Hagoín, Taking the phrase Meloha Goyim, la bendición que se le da a Efraín, the blessings that Ephraim gave, la bendición que Jacob le da a Efraín, the blessings that Jacob gave to Elohim, to Jacob, que va a salir de Efraín multitud de naciones. that of Jacob are going to give all the nations. Ahora fíjate lo que dice Romanos 11. And now we are going to see what does Romans say. Pablo lo menciona este misterio en Romanos 11. Peter called about this mystery in Romans chapter 11, Versículo 25. verses 25, sorry. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise of your own concerns, that blindness of parts of happening to Israel until the fullness of their generations be become in. La palabra plenitud de los gentiles, cuando dice Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, The word until fullness of Gentiles becoming es Melo Hagoín. is Meloha Goim. La misma promesa que le da Jacob a Efraín. The same promises that Jacob gave to A Efraín. Ephraim. No sé si estás entendiendo. I am not sure if you understand this. Los que están acá hubieran dicho un amén. And the people that are here say amen. Esos Melo Hagoín, That Meloha Goim, esa plenitud de los that gentiles, fullness of Gentiles, formando el símbolo del pez, and is forming the symbol of the fish. vienen de la promesa de Abraham. They came to the promise of Abraham. Y ese es el misterio que se le está revelando a Pablo. And that is the mystery that is revelating to Pablo. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? And now, what is the fullness of Gentiles? ¿O quién es la plenitud de los gentiles? And who is the fullness of Gentiles? Vamos a entender esto desde la perspectiva de la Torá. Let's to understand this about the perspective of Torah. Vamos a escudriñar con una correcta exégesis. Let's to exclude all the exegesis. Entonces ten presente la plenitud de los gentiles. And please be present the plenitude of Gentiles. Fíjate lo que dice el Mesías de Israel. And you can to see this all the Messiah say. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. I am not answered and sent into the lost sheep of the house of Israel. ¿Has escuchado? El propio Yeshua está diciendo, yo no soy enviado, sino a las ovejas. Are you listening? The own Joshua is saying, I am not sending of the sheep of the house of Israel. ¿Cuáles ovejas? Which sheep? Las ovejas perdidas de la casa de The Israel. sheep of the house, the lost house of Israel. Fíjate lo que dice en Mateo 18:11. And you can open in Matthew 18:11. El propio Mesías de Israel, The own Messiah of Israel say, Yeshua HaMashiach. Joshua HaMashiach. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. For the Son of Man is come to save that which was lost.
¿Te estás dando cuenta del propósito del Mesías de Israel? Can you be the purpose about Messiah of Israel? ¿Cuál es el propósito? Which is this purpose? Unir esas dos casas. To join two houses. Vino exclusivamente a la que se había perdido. He only came to the save which was lost. Porque había una casa que no se había perdido. Because only one house didn't lost. No perdió su identidad. It didn't lose the identity. Es Judá. Is Judah. Pero había una que se había perdido. But only one was lost. Y ese es el propósito para lo que vino Mashiach. And that is the purpose that Mashiach come here. Fíjate lo que dice Juan 10:16. And if you can open John 10:16, Lo que dice el propio Mesías de Israel. that the Israel said, Messiah of Israel said, Escucha. listening. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Another sheep I have, which are not of this fold, then also must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold, and one shepherd. Lo repito. I will repeat it. Él dijo, tengo otras ovejas He said, I have another sheep que no son de este redil. that is not fold of this. ¿Cuál es el contexto histórico? What is the historic concept? Yeshua estaba diciendo esto en Judea. Joshua was saying this in Judea. Estaba parado en la zona central de Israel. He was standing in the central of Israel. Cuando él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, When he said, I have another sheep that is not in this fold, se estaba refiriendo a Judá. it means about Judah. Cuando dijo que no son de este redil, And when he said, of this is not fold, estaba refiriéndose a Judá. it's talking about Judah. Y las otras ovejas And the other sheep son las ovejas perdidas are the lost shepherd de la casa de Israel, of the house of Israel. que no tiene nada que ver con las ovejas de Judá. And this can be anything about these sheep. ¿Qué dice Mashiach? And what Mashiach said, Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. and it was he listen or hear my voice, and there shall be one fold Y un pastor. and one shepherd. Vamos a otra porción de la Brit Hadashah. Let's do open in another portion about Brit Hadashah, Mateo 10, verso 6. Matthew 10, verse 6. Sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él les da una respuesta a sus talmidín. But go reader to the lost sheep of the house of Israel. He was saying about another answer to the house of Israel. Él les ordena que primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He gave an instructions about the house of Israel. Vamos a ver otra porción, Mateo 9:36. Let's read another portion, Matthew 9:36. Fíjate lo que dijo Mashiach. Mashiach said, Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. but when he saw the multitudes, he was moved with compassion of them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. ¿Dónde estaban estas ovejas Where are the shepherd que él andaba buscando? that he was looking for? Estaban dispersas, He was very appalled, como ovejas que no tienen pastor, like a sheep having no shepherd. refiriéndose a la casa del norte, I am meaning to the northern house, refiriéndose a la casa de Israel. and meaning to the house of Israel. Ahora, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? And now, who are the shepherd, the lost of the Israel? ¿Quiénes serán estas ovejas perdidas de la casa de Israel? Who are they, the lost sheep of the house of Israel? Hasta ahorita estamos entendiendo que hubo un misterio And now we are understanding that was a mystery que se le reveló a Rab Shaul. that he gave you to Rav Shaul. Este misterio tiene que ver con la promesa que se le dio a Abraham. This mystery is the same that the promises of Abraham.
Después de Abraham vino Isaac Before of Abraham come Isaac, y después vino Jacob, and then Jacob, al cual se le cambió el nombre por Israel. which it was changed the name of Israel. Y vemos que Jacob bendice a Joseph, And we can say that Jacob blessing to Joseph, bendice a sus hijos blessing their son. y sigue la promesa de generación en generación. And the promises continued generation by generation. ¿Qué promesa se le dio a Abraham? What is the promises that received Abraham? Que iba a tener hijos. That he will sons, No 5, no 10, no 5, no 10, no 12. no 12. Iba a tener multitudes They will multitude of people, o plenitud de naciones. or multitude all nations. Ahora, Yeshua HaMashiach vino a esa plenitud de naciones. And now Mashiach come here to the multitude of these nations, A esas ovejas que se habían perdido. to that sheep that was lost. Hasta acá lo estamos entendiendo. And now we are understanding. Ahora dice, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? And now you can see what is the lost sheep of the house of Israel. Vamos a entender. And now we are going to understand. Primero, ¿en dónde están estas ovejas? First, where are these sheep? Como dice el Tanaj, vamos a Jeremías 50, versículo 6. And the Tanakh, what is saying about this? We are saying Jeremy 15, verses 6. Escucha por favor. Listen, please. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. My people has been lost sheep, their shepherd have caused them to go astray. They have turned them away on the mountains. They have gone from the mountains to hill. They have forgotten their resting place. Estas ovejas no hace mención a algo literal. This sheep is no mentioning about something literally. El Eterno no se está refiriendo a animalitos. The eternal God is no reference to the animals. Estas ovejas están siendo referidas al pueblo, This sheep is going to be to the people, al pueblo de Israel. to the Israel, to the people of Israel. Jeremías 50, versículo 17. Jeremiah chapter 15, verses 17. Escucha lo que dice el Padre sobre Israel. Listen that the Father said about Israel. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Israel is a scattered sheep. The lions have driven him away. First the king of Assyria had devoured him, and last the Nabucodonosor, king of Babylon, have broken his bonds. Entonces, rebaño descarriado es Israel. So Israel is a scattered sheep. Seguimos viendo, Miqueas 2:12. And we are to continue saying Micah 2:12. 2:12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. I will surely assemble, O Jacob, of you. I will surely gather your remnant of Israel. I will put them together as the sheep of Bosra, as they flock on the midst of the fold. They shall make great noise by reason of the multitude of men. ¿Estás escuchando a Abacadosh? Are you listening to our Kadosh? Ciertamente se esparcieron, Certainly they are shepherd pero él las of the nations, volverá a recoger. but they are going to assemble again. Ezequiel 34, versículo 6. Okay, let's Ezekiel 34, versículo 6. 34, verse 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. My sheep wandered through all the mountains,
and upon every high hill. Yeah, my flock was scattered upon the face of the earth, and none didn't search or seek after them. ¿Escuchaste? Anduvieron perdidas mis ovejas. Did you listen? They was very lost, my sheep. Eso lo está diciendo Abacadosh. And the Abacadosh said that Fueron esparcidas mis ovejas. the sheep was dispersed or scattered. No hubo quien las buscase. They are not sick or asking for them. Por eso vemos a Mashiach diciendo, And now we are looking to Mashiach saying, siento compasión por la multitud. I am compassion for these sheep. Tuvo compasión de ellas. He has a compassion for them. Porque estas multitudes andaban como ovejas, como un rebaño sin pastor. Because this old multitude was without shepherd. Ahora estás conectando esto. And now you are connecting this. Abacadosh dice, mi pueblo se descarrió. The Abacadosh said, my people would be and wandereth. Mi pueblo, la casa del norte, se fue. And all the people went. Endureció su corazón y se fue. He endured his heart. Se esparció por todas las naciones. They disappeared with all the nations. Esas son mis ovejas perdidas. And they are my sheep in all lost. No hubo quien preguntase por ellas. And either search or seeking about them. Y conectas cuando Mashiach dice, And you are connecting when Mashiach said, yo he venido a buscar lo que se perdió. I will looking for the house that lost. Yo he venido por las ovejas de papá. I am looking for the house of the father. He venido por las ovejas de mi padre. I am looking for the sheep of my father. Ese es mi propósito. That is my purpose. ¿Te das cuenta? Can you see it? Ezequiel 34:12. Ezekiel 34:12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. As a shepherd seeking out his flock in this day, that he is among his sheep that are scattered, so I will seek out of my sheep, and I will deliver them for a places where they have been scattered in the cloudy and dark day. ¿Te das cuenta estas ovejas esparcidas? Can you see this scattered shepherd? El Padre las volverá a reconocer The father is going to seek, y las va a librar de todos los lugares a donde fueron. and the father is going to be free of these sheep. Cada vez que dice esparcido When you mention it, only the word scattered o disperso, or scattered, en el hebreo geulá, in the Hebrew, Ibula, está hablando de los que fueron dispersos is talking about all the people that was scattered entre las naciones. in all nations. Me estoy emocionando mucho. I am very excited about this. Ahora escucha esto. Ahí ves el mapa de Israel. And now, if you can see a map of Israel, La parte azul es la casa del norte. the blue part is the house of northern house. Ese se le conoce como casa de Israel o casa de Efraín. And we can to know with the Casa de Israel o casa de Efraín. house of Israel or house of Ephraim. La parte amarilla que tú ves es el reino del sur, If you can see, the yellow part is the south kingdom. conocida como la casa de Judá. We recognize with this with the house of Judah. ¿Ok? Okay? Alrededor del año 930 antes de Cristo, antes de Mashiach, se separan estas 12 tribus. Around the year 930, the 12 tribes was separated. Por la desobediencia de Salomón, de Shlomo, el Eterno le quita a su reinado 10 tribus. Recuerda que eran 12. For the disobedience of Shlomo, he apart or removed 10 tribes. Yaroboam, que era descendiente de Efraín, gobierna la casa del norte. Jeroboam, who was the northern kingdom, changed about this.
cambió las festividades del calendario Kadosh y puso una nueva religión. He changed about the festival or calendar Kadosh, and he put or add a religion. Él puso templos, He put temples, cambió los días our synagogues, and he changed the days en el reino del norte. of the king, of the northern king. Tenemos el templo de Jerusalén And we have the synagogue of Israel en la parte del sur. on the south part. Pero recuerda que se habían dividido. And remember, he was divided. Había un gran problema ahí. It was a very problem about this. Jeroboam no deja ir a las 10 tribus a adorar a Hashem, al templo. Jeroboam didn't leave to the 10 tribes to be honored to the, Por miedo a Roboam. because he was afraid to Jeroboam. Y entonces pone un muro de división entre el reino del norte y el reino del sur. And he put in the middle of these two kinds of kingdoms a wall. Y les dice, no pueden ir para allá. And he said, please, didn't go to that place. Porque tenía miedo que Roboam los volteara hacia él, en contra de él. Because he was afraid that Rehoboam maybe his first the change the heart. El problema aquí que tenemos las fiestas en Levítico 23. The problem here about the festivities En Levítico 23. in Leviticus 33, Y estas fiestas tenían que realizarse en el templo. and these festivities was released in synagogues. Y repito, el templo, el Beit Hamidash, And I'm going to repeat, the synagogue of Ben Hamidash el Beit Hamidash in Ben Hamidash estaba en la capital del sur, is in the south capital, Jerusalén. Jerusalem. Entonces, ¿qué hace Jeroboam? And now Jeroboam what's doing about this? Les prohíbe ir He provided y levanta no solo un templo, and he building only not one, sino 2. even two. Y aparte, cambia las fechas. And now he changed the festivities. Aquí entra el horror, And this was very horrible about this, porque Abacadosh se enoja. because Abacadosh was very angry. La tribu de los levitas que había quedado con la casa del norte, The tribes about Levites that was in the northern house, que son los encargados de ministrar el templo, that they are the principals to the ministry of the synagogues. encargados de ministrar la presencia en el templo, The synagogues to be the presence of give the principles. le dice, nosotros no podemos aquí celebrar las fiestas, We are not aptos for celebrate this feast, porque la Torah dice que tenemos que ir a Jerusalén. because the Torah say that we have to go to Israel. Paulatinamente, And now we are changing. los levitas se van igual con Judá. The priests we go to the Judah, Entonces tenemos a Judá y tenemos a Benjamín and now we can to Judah and Benjamin y unos que otros levitas. and another Levites. Tremenda división. And this is a very mild division. about this. Esto hace enojar a papá. And this is very angry to the father. Y Yahweh los lleva a la dispersión, los lleva cautivos en el año 721 antes de Mashiach por manos del imperio asirio. And Yahweh took him to be captives in En el año 721 and the year 721 antes de Mashiach before of Mashiach por manos del imperio asirio. for the hands of the Emperor of Asirio. Asiria. Viene a Siria y se los lleva cautivos. come to Assyria, and he came to captive. Ellos pierden completamente su identidad They lost totally the identity, y son arrojados entre las and naciones. they threw out all the nations. Es lo que vemos en Amós 9:9 And we're going to read Amos 9:9, y ahorita lo vamos a ver. and we are going to see that. Entonces, paulatinamente, ¿qué pasó? Que vino el imperio asiria y se los llevó dispersos. So the process of this, the Assyrian Empire, Se los llevó a Siria they took
then to Assyria, Y paulatinamente ellos perdieron su identidad, lo repito, and he removed the identity, I want to repeat it, y nunca más regresaron a Israel. and never came back to Israel. ¿A dónde fueron dispersos? Where are they going? A todas las naciones de la tierra. To all the nations of the earth. Paulatinamente fueron a Europa, They go to Europe, no sin antes ir a todo el Asia Menor. but before they go to the Asia, Después ahí brincaron a África and they go to jump to Africa, y a todas las naciones de la tierra. and all the nations of the earth. ¿Dónde están estos dispersos? And now where are they scattered there? ¿Dónde están estos esparcidos? And now where are they scattered? ¿Dónde están aquellos que perdieron la identidad? And now where are they that they lost the identity? Están del otro lado de la pantalla. They are the another side Es- of the screen. Están del otro lado de la And pantalla. they are to the other side of the screen. Me están oyendo ahorita los dispersos, And you are listening now this dispersed. los que perdieron su identidad, That lost the identity. los que empezaron a cambiar las fechas, That change about the fields. los que dejaron de celebrar las fiestas Kadosh And they left to celebrate the Kadosh. y que paulatinamente empezaron a decir no son nuestras. And now they are saying they are not own. Las fiestas son de los judíos, The feasts are the Jews. son de Judá. They are of Judah. ¿Me estás entendiendo? You are understanding? Pero Levítico 23 dice que no. But Leviticus 23 Las, says las fies- no. las fiestas no son de los judíos. The feasts are not Judah. Las fiestas son de Yahweh. The feasts are of Yahweh. Levítico 23:1 dice, son mis fiestas Leviticus 1 said, Y they son- are my feasts, y son para mis hijos. and they are for my children. Pero ¿qué hizo Yaroboam? But what Jeroboam do? Cambió todas las fechas. Change all the festivities. Y hoy estos dispersos entre las naciones And now this is scattered about these nations. están celebrando fiestas paganas. They are celebrating pagan's feast, Navidad, Año Nuevo, Nativity and New Year, el Día del Amor, Día de la Amistad, the St. Valentine's Day or the Friendship Day, Día de las Madres, the Mother's Day, Día del Abuelo, the Grandfather's Day, Día del Niño, the Children's Day, Día del Perro, the Dog's Day, Día de todas las cosas. the All Things Day, Pero no han querido las fiestas de Hashem. but they are not including the Hashem No, festivity. no sé si me estás escuchando. I am not sure if you are understanding this. No sé si estás entendiendo. I am not sure if you are understanding this. Estoy hablando de ti. And I am talking to you. Estoy hablando de I am ti. talking to you. Tú dices no quiero esas And fiestas. you say, I am not that feast. Yo no soy judío. I am not a Jew. Tienes toda la razón. And you are very right. Tú no eres de Judá. You are not of Judea. Eres de la casa de You Israel. are of the house of Israel. Eres de los que perdieron su identidad. And you are of those people that lost the identity. No sé si estás sintiendo el Ruach HaKodesh en tu cuerpo. I am not sure if you are feeling the Ruach HaKodesh in your body. Así que regresa. Now came back. Perdiste tu identidad. You lost your identity. Gloria al Eterno. Glory of eternal God. ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Where are the sheep, the lost sheep of the house of Israel? ¿Sabes que desde el 721 antes de nuestra era, Did you know of 1721, 721 antes de nuestra era, before of this age, era un misterio. it was a mystery. Nadie sabía dónde habían quedado. Nobody knows about it. No había papeles, It not exists some papers oficios or some scripts or some scriptures que pudieran enseñar that you can show you dónde estaban esas ovejas. where are the shepherds. Pero papá sí lo sabía. But the father knows it. El padre sí lo sabe. The father knows it. Y sabe cuántas son. And he knows how many are. Y conoce sus nombres. And he knows the name. Y las llama por sus nombres. And he calls by the name. Sabe exactamente cuánta cantidad de multitud es. He knows how many people are. Para eso envió a su hijo. It's for that reason he sent his son. No sé si estás entendiendo. I don't know if you are understanding. Para eso envió a su hijo Yeshua. Is that the reason that he sent his son? Hey, hijo. Yeshua? And he said, Ve a buscar lo que se ha perdido. you have to looking for that they are lost. Ve a buscar lo que se ha perdido.
you are looking for they are lost. Y ese reino dividido And that kingdom that was divided tiene que estar unido. has to join. Tiene que estar unido. Has to join. Por eso el Eterno, Yeshua HaMashiach, vino a unir, That the eternal God come here to join, vino a unificar. and he was be the union. ¿Cómo puede prosperar un reino si es dividido en sí mismo? How can propose all the two kings Es lo que when él, is divided? es lo que él dijo. Is that he said Unidad, unity, unidad, unity, unidad, unity, no división. no divided. Más de 40,000 divisiones. More about 4,000 of division. A eso no vino Mashiach. Mashiach didn't come to that. A él vino a unificar. Mashiach have to union to the two houses. Capítulo Ezequiel 37 dice, para unir Ezekiel 37 said el palo de Judá, to join to the el palo de Judá, stick of Judah, con el palo de Efraín, stick of Ephraim, para unirlos to join in, y que ya no sean dos palos, and no more two sticks, different sticks, sino un solo palo, just only one stick y haya un solo pastor. and one shepherd. Gloria al Eterno. Glory to the eternal God. ¿Dónde están las ovejas perdidas de Israel? Where are they? ¿Por qué no das un fuerte aplauso? Why you clap your hands? Vámonos rápido, Amós 9:9. Okay, we can read Amos 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. I will command, I will sift the house of Israel among all nations, like as a corn is sifted in a sieve, yet shall not prevent us. ¿A dónde va a enviar a la casa del norte? Where is the place that is going to give all the house of north? Las va a enviar entre todas las naciones. He is going to send in all nations. ¿Para qué? For what? Para que sea zarandeada. Because he was be sifted. Pero dice que no se le perderá ni un solo granito. And he said that we can't to lose any corn. Él va a recoger a todos sus hijos. And he's going to keep all the sons. Ezequiel 11:6. And let's see, Ezekiel Very quickly. 11:16. Por tanto, así he dicho Yahweh, Adonai, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por todas las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Therefore you say the Lord God, although I have cast them for all among the heathen, and although I have scattered them among the countries, I be them a little sanctuary in the countries where they shall become. Los he arrojado lejos entre las naciones. And we threw away with all the nations. Con todo eso les será hecho un pequeño santuario. With all of them I will be a little sanctuary. Oseas 7:8. And we can see Hosea. ¿Dónde están estas ovejas? Where are these sheep? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. Ephraim, he had mixed himself among the people. Ephraim is a cake, no turned. Efraín hace referencia a la casa del norte, Ephraim called to the house of the north, a las 10 tribus to the 10 tribes que se perdieron. that they lost. Efraín hace referencia a eso. Ephraim is calling about this. Efraín significa mucho fruto, Ephraim means mucho fruto. fruitful. Ahora, escucha esto. And now listen this. Efraín es el hijo pródigo Ephraim is the first que tiene que regresar a la casa del padre. He has to come back to the house of the father. Amén. Amen. Perfecto. Ahí ves en pantalla Abraham, que es el padre de las naciones. Fíjate cómo va la columna profética. Perfect. If you can see Abraham, or the father of nations. Después tenemos a Yitzhak, que significa risa o reír en futuro.
And then zigzag, that means laughing. Después tenemos a Jacob, And then we can see Jacob, que significa, bueno, que se le cambió el nombre por Israel. that changed the name of Israel. Así se escribe Israel. And you can see in Hebrew is Israel. Solo para mostrarte algo muy poderoso. Only for showing something powerful. La promesa de Israel empieza con algo muy pequeño. The promises of Israel begin with something little. Es decir, inicia con la letra más pequeña del alefato hebreo, que es la yud. I mean, begins with the little letter in the Alephato Hebrew, the letter Yud. Y termina con un propósito muy grande. And they finish with a purpose very big. No es coincidencia que Israel inicia con la letra más pequeñita del alefato hebreo This is no coincidence that the letter Yud begins with the little letter of Alephato Hebreo, y termina con la letra más grande, and they finish with the big letter, que es la letra Lamed. that is the letter Lamed, La simiente de Abraham sobre todas las naciones de la tierra. the seed of Abraham over the nation of the earth. Así que no menosprecies un pequeño comienzo. So you can disperse a very short beginning. Lo que el Eterno comienza, That the eternal God begin, lo va a acabar. they are going to finish. Lo empieza pequeño, They began with a little thing, pero lo termina muy grande. but they finish with something big. Después de Jacob, And lady of Jacob, tenemos a Joseph. and we see Joseph. Y Joseph significa añadir. And Joseph means remove, Añadir, añadidura. to add. Después de Joseph, And later to Joseph, tenemos a Efraín. we have Ephraim. Efraín significa mucho fruto Ephraim means fruitful o fructífero. or a lot of fruit. Ahora, mira el pasaje que te acabo de enseñar en estas gráficas. And now, if you can see the chapter that I was show you, En cada nombre está el propósito. in each name is a purpose. Abraham se le dio una promesa. Abraham gave you a promises. Viene Yitzhak, que significa Yahweh reirá. Come Yitzhak and meant Yahweh laughing. ¿Cuándo crees que va a reír? When do you imagine when are you going to laugh? Cuando esta promesa sea fructificada. When these promises will be fruitful. Es decir, I mean, esta semilla this seed fructificada fruitful in everything, entre todas las naciones. in all the nations. Viene Israel And come Israel, y va a añadir and is going to add mucho fruto many fruit para que la cosecha for this earth. sea grande entre todas las naciones. It will be in all the nations. Amén. Amen. Efraín es el hijo pródigo, Ephraim is the prodigy son, el primogénito entre todas las the naciones. firstborn between all the nations. ¿Estás escuchando? Are you listening? Es impresionante. It's very incredible. Y quiero tomar hasta aquí de la parte de este estudio And I'm going to finish this part of this study. y de aquí a 8 días estaremos entregando la segunda parte. And the next week we are giving you the second part. Por lo cual no te puedes perder la enseñanza. You can lose this learning and this teaching. Es impresionante que el Eterno te está hablando hoy. It's very incredible that the eternal God is speaking to you. Estamos descubriendo las ovejas perdidas de la casa de Israel, We are discovering the lost sheep of the house of Israel. que fue una promesa para Abraham. That it was a promise of Abraham. Y lo que el Padre promete lo cumple. And that the Father promise will be. Y el Padre cumple esa promesa hasta estos tiempos. And the Father will complete the promises in these times. Por eso es importante lo que dice Rab Shaul, It's very important that Shaul said que era necesario que Israel, hablando sobre la casa de Judá, that it was necessary, talking about the house of Judah, su corazón fuera endurecido. the heart will be enduring. ¿Hasta cuándo? Until what? Hay un tiempo por cumplir. And we have a time Hasta que
hasta que entre la plenitud de los gentiles. until the plenitude of Gentiles integrated with this. Hasta que haya entrado ese remanente, Until this remnant, va a venir el tiempo de la redención. they are going to be a remnant of redemption. Y se cumplirá la profecía de Isaías 11. And the prophecies will be La paz sobre todas las naciones. peace in all the nations, La paz mundial. the world peace. El león estará jugando con el cabrito. The lion is playing with the sheep, El niño con el áspid. the boy with the aspid. Todo será paz, shalom. Everything was in shalom. Ya estamos en los tiempos. And this is the time. Así que apresúrate. And now hurry up. No te pierdas la segunda parte, Don't lose the second part, porque viene lo mejor. because it was very interesting. Pero solamente con esta parte, And only in this part, si tú lo has escuchado por primera vez, if you are listening for the first time, es suficiente is enough para que entres to enter al remanente, to remnant, porque tú eres una oveja because you are a sheep que se perdió. that lost. Pero el Eterno te está encontrando hoy en esta noche. But the eternal God is looking for you Y, this night. y así como el hijo pródigo And like the same, like the firstborn, se marchó go away, y estando en la dispersión, and he was in the dispersions. hizo teshuvah, It was a teshuvah. hizo arrepentimiento He was to a repentiment. y dijo, volveré a la casa de mi padre. And he said, I will come back to the house of my father. No regresaré como un hijo, I am not returned like a son, sino como un obrero. even like a shepherd. Y dice el Evangelio And the evangelists, que el padre lo estaba esperando that the father was waiting for him, y lo abrazó de lejos. and he arms in far, Lo abrazó de lejos. and he arms in far. Y yo me imagino esa escena, And I imagine llorando el padre, this sense, crying, the father crying, llorando el hijo. and crying the son. El padre dijo, And the father said, he hallado and I am looking for lo que se había perdido. that we lost. He hallado And I am looking for lo que se había perdido. that it was lost. Ese mi hijo que estaba muerto, That son that was died, lo he hallado hoy. I am looking for now. E hizo la fiesta más grande. And he did the party more biggest. Mató el becerro más gordo. He killed the big sheep, E hizo la fiesta muy grande. and he made the party very big. Y su hermano mayor And her son and brother Judá Judah, se molestó. he was disappointed, Y es lo que dice and he was saying, Romanos 11, and Romans said que lo vamos a provocar a celos. that he was in jealous. Y le dijo, Padre, ¿por qué yo siempre he estado contigo Father, why is the reason that I am always with you y nunca me has hecho una fiesta? and never made for me a party? Y este derrochador, And this your firstborn Este- that lost malgastador, all the money. se fue, He went. se gastó toda la herencia. He keep all the money. Vienes y le haces fiesta. You came again and you make a very big party. Y el padre le dice, tú siempre has estado conmigo. And the father say, you always are with me. Judá, siempre has estado conmigo. Judah, you always be with me. Todo lo que tengo es mío. All that I have is yours. Pero este, But this, tu hermano, your brother, Efraín, Ephraim, estaba perdido he was lost. y hoy lo he hallado. And now I am looking for them. Y hoy el Padre te está buscando. And now the Father is looking for you. Hoy el Padre te está diciendo que regreses a Él. Now the Father is saying to come back or return to Him. Por lo tanto, si oyes la voz de Hashem,
If you listen the voice of Hashem, no endurezcas tu corazón. don't endure your heart. Toma este tiempo y esta noche para meditar Take this time and this night to think y búscalo and looking for Him en lo secreto in the secret, y Él te va a recompensar en lo público. and He's going to join in the public. Este es tu tiempo. This is your time. Es el tiempo para que papá haga fiesta. This is your time for the Father make a feast. Y sabes, no podemos estar completos And now we are not complete si tú no vuelves, with you came back. si tú no If regresas. you didn't came back. Israel Israel no es Israel is not Israel si no está la casa de Judá y la casa de Israel juntas. if the house of Israel and the house of Judah are not together. Judá, Judah, los judíos, the Jewish people, no son Israel they are not Israel si no están las dos casas unidas. if the two houses are not unity. Por eso necesitamos estar unidos. Is that the reason that we need to be in unity? Lo que el sistema vino a dividir, That the system came to divide, a provocar el alejamiento. to despair, to the far away. Hoy Today, el Eterno está trayendo unidad. the eternal God is bring us unity. Así que vuelve. So came back. Gracias, Padre, por esta noche. Thank you, Father, for this night. Te damos a ti toda la gloria, I give you all To- the glory, toda la honra. all the honor, Porque lo que está pasando hoy because that it happened today en esta zona in this zone. está pasando en todo el mundo. It's happening in all the world. Todas las naciones de la tierra All the nations of the earth, están oyendo tu llamado, they are listening your calling, la voz de tu pastor, the voice of your shepherd, y están oyendo and they are listening, y están obedeciendo. and they are be obeying. El valle de los huesos secos The valley of the sick bone, están recobrando vida they are alive. a causa del soplo, It's about the ruach, del aliento, about the breathing el aliento de vida. of the life. Te amo, Padre. I love you, Father. Gracias por la herencia. Thank you for the identity. Completamente agradecido, papá. I am completely thankful. Amén, Amen, amén y amén. amen, amen. Pues shalom, mis hermanos. Shalom, my brothers. Es un gusto haber estado con It ustedes. was a pleasure to be with you. No se pierdan la segunda parte. Please don't be afraid this the second part. Va a ser muy importante. It will be very important. Así que nos vemos dentro de 8 días. So see you next week. El día de mañana nos estaremos viendo en la Keila And tomorrow we can see in the Kehila para provocar la unidad. because we are be in unity. Y entramos en la recta de Pesaj. And we are in the line of Pesach. Nos estamos preparando rumbo a Pesaj. We are preparing about Pesach. Así que todavía dentro de 8 días daré el segundo tema So the next week I will give you the second part de las ovejas perdidas of the lost shepherd, para después meterme ya en recta a lo que es Pesaj. and I'm going to talk about later about Pesach, Pascua, Passover, Passover, lo vamos a estar estudiando. and we are studying about this. Así que nos vemos, hermanos, y que tengan una bendecida noche. Y les decimos todos, Shabbat Shalom. So I see you, brothers. I'm blessing you, and we are going to say Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.